¿Sabías que la tos crónica suena de diferentes formas y nunca es la misma? Mira, tienes un hijo con tos crónica, le has dado de todo, bebedizos, miel, le has rezado y hasta una cadena de ajo en el cuello le has puesto porque seguramente te lo han recomendado y el muchachito sigue tosiendo. Entonces mi pichu no para. Entonces te propongo algo. Ven, vamos a averiguar de qué se trata. La estrategia, saber la causa. Hablemos. La vía respiratoria, el pulmón no es un órgano aislado. En todo lo que es nuestro organismo, el sistema funciona enlazando la función de muchos órganos. Por ejemplo, ¿sabías que el pulmón tiene relación con el intestino? Ni te lo hubieses imaginado. Existe un eje intestino-pulmón. Si yo tengo mi microbiota alterada, mi vía respiratoria se perturba. La vía aérea es una sola, como vía aérea única, empieza en la nariz y termina en los alveolos. Y todos diríamos que si tengo tos, el único problema está o en mi nariz, o en mi garganta, o en mi tráquea, o en mis pulmones y en mis bronquios, y no es así. A veces tenemos patología renal crónica que afecta al pulmón y el paciente empieza a toser. Y el gran binomio pulmón y corazón es más que estratégico. Uno inhala y respira el aire que va a oxigenar tu cuerpo, pero sin esa bomba maravillosa que es el corazón, bombardeando la sangre y llevándola a los tejidos para que ese oxígeno llegue, las cosas no funcionan. Es por ello que hoy vamos a entender que mucha de la tos crónica se relaciona cuando podemos tener patología en alguno de esos órganos y no necesariamente en la vía respiratoria. En consecuencia, vamos a plantear cuáles serían las causas más comunes o principales de tos crónica en tus hijos. Entonces, de estas principales causas, comencemos por entender que según cada edad nosotros podemos tener la predominancia de una o de otra. Por ejemplo, en los niñitos más pequeños, el reflujo gastroesofágico o enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ser un causante de tos que no está la razón dentro del pulmón, no está dentro del bronquio, no está dentro de la garganta, no está dentro de la nariz. En ese mal llamado camino viejo, que es donde se une la vía digestiva con la respiratoria, tenemos que cuando se regresa la carga ácida del estómago en caso de reflujo, eso produce la irritación de los receptores de la tos que hablamos en aquella primera entrega de tos en el otro programa. Es por ello que cuando tenemos enfermedad intestinal, estomacal, devolución de carga ácida, el esófago lleva a ese segmento donde empieza la vía respiratoria una carga ácida que no debe estar, irrita las terminaciones y la tos en consecuencia aparece. Muchas veces damos jarabes para la tos, buscamos, averiguamos, intentamos, damos antialérgicos y no mejora y no desaparece. Importante cuando tenemos niños más grandes que no saben referir, que les sube una carga de ácido a la boca y a la garganta y la tos empieza. Debemos ser bien observadores para notar este tipo de asociaciones e identificar la causa de reflujo gastroesofágico como problema de tos. Así como en los más pequeños es el reflujo la causa, desde temprana edad, ya a los 2 años, podemos tener niños bien sensibilizados a los problemas alérgicos y aparece la más común y para mí como neumonólogo inclusive, la más frecuente y hasta la más difícil de controlar, la rinitis alérgica y el terrible goteo nasal posterior. La rinitis alérgica, la verdad es que la gente aprende a vivir con ella y termina desde pequeño a escolar, a adolescente y al adulto a convivir con la rinitis alérgica, a tener mocos una semana sí, 2 semanas no, a medicarse, a tomarse antialérgicos, a tomarlos, a dejarlos, a continuarlos, a suspenderlos, a cansarse de consumirlos y después a no tomarlos en cuenta. Es más terrible y es más difícil, sobre todo a la edad de los 2, 3, 4 y 5 años, porque genera esa secreción anterior, a medida que evoluciona el cuadro, una secreción posterior que es lo que llamamos goteo nasal. Ese goteo nasal, los niños se lo tragan, lo degluten, pero cada vez que lo hacen se irritan los receptores de la tos que están en la parte posterior de la garganta y eso hace toser. Característica importante, la tos es a predominio nocturno. En el día se tose mucho menos. Suena muchísimo la flema y entonces es cuando las mamás se angustian, pensando de solo escucharla, que puede tener una neumonía, una bronquitis, y es como les dije al principio, la más difícil de controlar.
porque obedece a un sinfín de causas, porque no se controla por completo nunca. Logramos periodos de acalmia importantes con tratamiento ideal y lógico para cada paciente. Esos pacientes tienen que pasar por las manos del manejo conjunto de un inmunólogo para poder descubrir cuáles son los alergenos que más estimulan el sistema inmunológico a cursar con tos. Sabemos bien de la presencia del polvo doméstico en casa, de los ácaros que irritan muchísimo, esas personas que nada más entran a un sitio que tiene tiempo sin limpieza y comienzan a estornudar. Esa es una de las principales causas de tos crónica y puede estar común desde los 2 años hasta siempre. Y no podemos dejar de mencionar entre estas causas a la gran común asma. La edad predominante está entre preescolares y escolares, también en adolescentes. Generalmente se llega a una madurez inmunológica en el adulto que, dependiendo de cómo fue tratada en la infancia, puede alcanzar un control bastante óptimo, de manera que la gran mayoría de ellos dice: yo fui asmático cuando era pequeño, pero de grande ya no lo soy. El asma es crónica y es una de las principales causas de este tipo de tos. Tiene características bien específicas y es por ello que en la semiología lo vamos a tocar, porque a veces hasta solo con hacer ejercicio podemos toser. Lucimos a veces con mucha dificultad, decaídos, con disnea, eso que llamamos sed de aire. A veces percibimos el pito, el silbido, eso que describe la gran mayoría de las mamás en el momento que tenemos una crisis de broncoespasmo. Para algunos se niegan a veces al diagnóstico, piensan que es una causa terrible y que la persona puede vivir dependiente de inhaladores, y no es cierto. Si conseguimos un tratamiento óptimo y controlador de manera bien dosificada, con técnicas correctas, el control de la enfermedad va a llegar y la tos no será recurrente. Y ustedes me dirán: ¿y entonces cómo hago para diferenciar? Yo no voy a poder saber cuándo es rinitis, no voy a poder saber cuándo es reflujo, no voy a poder saber cuándo es asma. Siempre tratamos de asociar. Lo importante primero es establecer si se trata de una tos aguda relacionada con un cuadro infeccioso que se autolimita, o si realmente es una tos que dura más de 4 semanas y comenzamos a hablar de tos crónica. En el caso, por ejemplo, del reflujo, solemos tener síntomas asociados con problemas gastrointestinales y desde los primeros meses de vida. Muchos buches, cambios de leche, distensiones abdominales, cambios en la forma de defecar, se les quema la cola de los bebés, múltiples cambios de marcas de pañales pensando que el problema es el pañal y resulta que es que tenemos un problema intestinal. En niñitos más grandes, la asociación con los alimentos y empeora a la hora de acostar, sobre todo en los pequeños, cuando les alimentamos de noche y le damos biberones. Es por eso que hay que cuidar, estar observando y mencionar cualquier detalle que a ti te parezca inocente puede ser importante para nosotros a la hora de interrogar. Con respecto a la rinitis alérgica y al goteo postnasal, mira, quizá es el que más sencillo de establecer porque comenzamos a ver problemas de alergia desde que examinamos la piel de los niños, pasando por pápulas y prurigo en piel, hasta llegar a eczemas, que son reacciones alérgicas con piel muy reseca, y llegando a examinar la cara, esa fascia adenoidea, esa persona tragando moca, ese niño con cornetes muy grandes, con mucosas pálidas, que a veces inclusive los lleva a sangrar en las noches y a presentar epistaxis. Y por supuesto, muchos de ellos una tos que aumenta en las noches, calma más en el día, porque en las noches el goteo postnasal es mayor, los cambios de humedad en el ambiente son mayores, la producción de moco por las adenoides empeora y aumenta, y por eso se acentúan, y es esa tos que toda la noche es tuqui, 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 no deja descansar a nadie y atormenta a la mamá, al papá y a cualquiera que esté con el menor. Esa quizás es la más sencilla de diagnosticar, pero les repito, para mí la más difícil de controlar a lo largo del tiempo. Pero se puede, siempre se puede. Otro dato semiológico importante a la hora de averiguar de dónde proviene la tos son sus características. Es seca, es húmeda, es irritativa, es encajonada, es perruna, es difónica. Todo eso tiene relación con el segmento de la vía respiratoria que está inflamada. Y por el otro lado, recuerden que la sola presencia, por ejemplo, de sibilancias de pitos, nos va a sugerir siempre pensar en asma y no lo podemos descartar. Y estamos como médicos obligados a confirmar el diagnóstico. Así que es mucho lo que podemos averiguar en la semiología de la tos, porque no siempre es la misma. Cuando la escuches en tu niño, trata de grabarla, notifícasela a tu médico y trata de ser lo más preciso y extenso a la hora de describir el síntoma, para que tu médico pueda orientarse y prescribirte algo mientras llegas a la consulta.